Los océanos del mundo son, en general, uno de los lugares más diversos y únicos, desde el Jardín del Pulpo hasta las ruinas del mar Egeo. Con eso en mente, aquí hay 20 misterios de las profundidades marinas que te asustarán. Número 20. El Jardín del Pulpo. El misterio del Jardín de Pulpos se originó por la congregación de unos 20 pulpos que se encontraron cerca de un respiradero geotermal. Pero la cosa va mucho más allá. Este jardín estaba en la zona de medianoche y las especies específicas de pulpo estaban haciendo algo realmente extraño. No solo formaban un jardín al estar todos juntos en un mismo lugar, sino que incluso se envolvían alrededor de sus huevos, de tal manera que los pulpos padres estaban boca abajo. Como puedes imaginar, los científicos estaban desconcertados por este evento. Para ser claros, los pulpos se han congregado en el pasado para poner huevos y aparearse, pero nunca de esta manera, nunca en este tipo de lugar y nunca en tal cantidad. Entonces, ¿qué estaba pasando exactamente aquí? Después de algunas investigaciones, los científicos creen que las madres pulpo estaban usando los respiraderos que proporcionan calor y nutrientes para intentar acelerar la eclosión de sus huevos. Después de todo, los huevos en el océano suelen ser víctimas de muchos depredadores, como nos ha mostrado Buscando a Nemo. Los científicos señalan que cuanto más tarda un huevo en eclosionar, menos probabilidades tiene de sobrevivir, y las madres parecen haberse dado cuenta de eso y están usando un truco submarino para intentar acelerar las cosas. En cuanto a cómo descubrieron todo esto, bueno, ese es otro misterio que resolveremos más adelante. Número 19. Naufragios en el Golfo de México en la superficie. Puede que no creas que hay mucho de qué preocuparse cuando se trata de naufragios. Quiero decir, después de todo, desde básicamente los primeros días de navegación, ha habido todo tipo de naufragios que han sido causados por varios factores. A veces, los barcos no están construidos a la altura, o se ven atrapados en tormentas intensas y se hunden, o van y chocan contra un iceberg, porque claramente ese barco es insumergible. En cualquier caso, encontrarás naufragios en todo el mundo. Pero cuando se trata del Golfo de México, puede que te sorprenda la cantidad de naufragios que hay y la cantidad de personas que intentan aprender más sobre ellos. Por ejemplo, una expedición que tuvo lugar en 2018 señaló que es probable que haya 4 barcos perdidos en el Golfo de México que van desde el barco básico del pasado hasta los buques de guerra e incluso los buques modernos de la actualidad. Incluso señalan que se pueden encontrar en aguas bastante poco profundas o en las partes más profundas del Golfo. Y eso es lo que hace que sea tan atractivo para organizaciones como la NOAA ir y bucear en las diversas partes del Golfo e intentar localizar tantos barcos como puedan. Solo en el norte del Golfo de México se han descubierto más de 600 naufragios y posibles naufragios, principalmente mediante estudios de sonar y profundidades de agua de más de 2000 metros. Igualmente importante, muchos de estos barcos eran de tipo histórico, lo que significa que habían estado allí durante cientos de años. Solo algunas de las embarcaciones que se han descubierto allí incluyen algunos barcos corsarios de principios del siglo XIX e incluso algunos submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Además, se especula que algunos barcos españoles con tesoros todavía están en el Golfo de México, esperando a ser encontrados, con gran parte de sus riquezas aún a bordo. Número 18. Jacuzzi de la Desesperación. Este lugar se encuentra en el Golfo de México, pero no encontrarás demasiadas personas que quieran meterse en él, ya que la desesperación que sentirás si entras es la de darte cuenta de que estás a punto de morir. Este es un lugar real, y en realidad no está muy lejos de Nueva Orleans en barco. El llamado jacuzzi mide unos 30 metros de circunferencia, alcanza unos 4 metros de profundidad y se encuentra a casi 1000 metros bajo la superficie. Así que no tienes que preocuparte por meterte en él nadando un poco. Lo que hace que el agua sea tan mala es el hecho de que el contenido de sal en ella es 5 veces mayor que el agua de mar básica que hay en el propio Golfo de México. Es tan densa que las aguas naturales en realidad no pueden mezclarse con ella. Eso crea lo que muchos llaman un caldero de sustancias químicas, y esas sustancias químicas son malas para cualquier persona o cosa que intente entrar en contexto. Solo algunas de las sustancias químicas que encontrará son gas metano y sulfuro de hidrógeno,
que pueden matar a muchas cosas, incluidas las personas. Ahora bien, la gente no solo va a deambular por el lugar, sino que las fotos de la zona han demostrado que los cangrejos y otras formas de vida submarina han entrado accidentalmente en este supuesto jacuzzi y nunca han vuelto a salir, lo que demuestra lo rápido que puede ocurrir esa muerte. En cuanto a cómo se creó o construyó un área así, fue porque el Golfo de México alguna vez fue más poco profundo y eso provocó que la evaporación y el contenido de sal quedaran atrás en grandes cantidades. Con el tiempo, el agua y la presión hicieron que se creara esta salmuera. Es la naturaleza en acción, tanto para bien como para mal. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Julia Sound. Cuando piensas en el océano en sí, una sensación en la que quizás no pienses honestamente con tanta frecuencia es el sonido. Quiero decir, después de todo, cuando estás en el agua, hay un silencio extraño que te rodea debido a que el agua te cubre los oídos y a la presión. Y solo ciertos sonidos van a llegar. Sabemos que los animales como las ballenas pueden emitir sonidos que llegan lejos y a lo lejos bajo el agua, pero otras criaturas, bueno, no tanto. Por eso es tan impactante que el 1 de marzo de 1999, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica registró un sonido que no se parecía a nada que hubieran escuchado antes. Igualmente importante es que no era simplemente un sonido o incluso un ruido fuerte. Era un sonido tan retumbante que podía escucharse a través de todo el conjunto de hidrófonos que se había instalado en el Océano Pacífico, que tiene miles de kilómetros de ancho. Otra cosa a destacar aquí es que el sonido no fue breve. En realidad duró alrededor de 3 minutos. Como puedes imaginar, todo tipo de personas salieron de la nada para proporcionar sus teorías sobre lo que realmente era el sonido. Algunos de ellos se adentraron en terreno verdaderamente monstruoso, incluyendo la afirmación de que era una prueba de Cthulhu, algo que todos deberíamos agradecer que se haya desacreditado, ya que no necesitamos un dios así en nuestro mundo. La respuesta oficial a lo que era el Julia Sound es que el sonido había emanado de un gran iceberg que encalló cerca o en la Antártida. Y si lo piensas, dada la masa que tienen la mayoría de los icebergs y el tiempo que tardaría en dejar de moverse, eso coincide con el sonido inusual y cuánto duró. Por otra parte, nadie puede decir exactamente de dónde había venido el sonido debido a su amplio eco. Y por eso la gente sigue estudiando el evento hasta el día de hoy. Número 16. Puente Adams. Si vas a la India, específicamente a la costa donde se encuentra Sri Lanka en alta mar, inevitablemente terminarás viendo el Puente Adams. La razón por la que es tan interesante es que es un banco de piedra caliza de tamaño enorme que en realidad conecta a las dos naciones. Eso solo lo hace digno de discusión. Sin embargo, el debate que sigue en pie sobre el puente es si fue construido de forma natural o por el hombre. El puente es tan especial que, de hecho, se menciona en textos religiosos hindúes clave, lo que lo convierte en una especie de icono religioso de la zona. Desde el punto de vista científico, muchos han intentado determinar su antigüedad y si fue creado por la naturaleza, así como la forma en que se formó de manera tan perfecta para conectar dos áreas diferentes. Si necesitas más información sobre lo increíblemente grande que es el puente, cuando la Organización de Investigación Espacial de la India decidió hacer un mapa del puente para obtener más información, descubrieron que en realidad tenía 29 km de largo. Para que quede claro, no se trata de un puente por el que se pueda pasar caminando, ya que la mayor parte del puente está bajo el agua. Sin embargo, esto no era así antes, ya que los niveles de agua han aumentado con el paso de los años, sumergiendo el puente bajo las olas del océano. Aún así, sigue siendo una parte clave de la India y Sri Lanka, y muchos todavía desean comprender sus orígenes y si todavía hay otros como este en el mundo. Número 15. Las ruinas del Golfo de Cambat. El Golfo de Cambat está frente a la costa oeste de la India y durante una excavación, los arqueólogos afirman haber encontrado ruinas de una ciudad perdida. Ahora bien, eso por sí solo no sería tan impactante o incluso extraño,
ya que hemos encontrado numerosas ciudades submarinas a lo largo de los años en una variedad de lugares. Sin embargo, lo que hizo que esta fuera tan especial es que no solo había herramientas ubicadas en el Golfo, sino lo que parecían ser restos de estructuras similares a una ciudad. Un trozo de madera que provenía de una de las supuestas estructuras fue datado por carbono y tiene unos 9.500 años de antigüedad. Ahora bien, si eso se prueba por completo, sería la ciudad más antigua jamás registrada en el mundo. El equipo que hizo este descubrimiento realizó esta excavación en 2001 para obtener más artefactos y recuperó bastantes. Aparte de este trozo de madera, entre los artefactos recuperados había fragmentos de cerámica, piedras erosionadas que inicialmente se describieron como herramientas manuales, huesos fosilizados y un diente. Ahora bien, eso parecería implicar que hubo una civilización de algún tipo en este lugar. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esa afirmación. En primer lugar, la datación por carbono no siempre ha sido la forma más fiable de averiguar la edad de algo. En segundo lugar, el método que se utilizó para obtener muchos de estos artefactos, el dragado, no era la forma adecuada ni la más eficiente de obtener los artefactos y preservar el área que los rodea. La contaminación es algo que puede sesgar los resultados. De cualquier manera, se convierte en una curiosa pieza de la historia que podría cambiar la forma en que vemos las civilizaciones antiguas. Pero hasta que encontremos más pruebas de la edad, será objeto de debate. Número 14. El misterio del gran tiburón blanco. Este es un misterio que es a la vez impactante y aterrador, y que puede hacer que te alegres de no adentrarte en aguas infestadas de tiburones con tanta frecuencia. Esta historia comienza con unos científicos que querían ver los movimientos y patrones de un gran tiburón blanco de unos 3 metros de largo. Lo etiquetaron y lo monitorearon durante un tiempo, hasta que unos 4 meses después, la caja negra que le colocaron al tiburón para rastrearlo terminó en una playa de Australia. Después de analizar los datos, se dieron cuenta de manera bastante sorprendente de que el tiburón no solo había muerto, sino que en realidad se lo habían comido. Algo había matado al tiburón que estaban rastreando. La siguiente pregunta obvia fue: ¿quién podría haber hecho eso? Se supone que los grandes tiburones blancos están en la cima de la cadena alimentaria, y no es la menor de ellas debido a su tamaño y poder. Sin embargo, después de observar el área en la que probablemente murió el tiburón, la respuesta a la que llegaron fue que se lo había comido un gran tiburón blanco aún más grande. Así es, los tiburones son en realidad caníbales. ¿Quién lo hubiera dicho? En realidad, todo el mundo lo hizo, ya que se ha documentado previamente que ciertas especies de tiburones se vuelven caníbales cuando sienten la necesidad. Y eso incluye al infame megalodón del pasado antiguo. Los científicos notaron que esta pelea podría haber sucedido porque el tiburón más pequeño atacó al más grande. O el tiburón más grande podría haber tenido hambre, haber visto al más pequeño y haber dicho: «me lo puedo comer». Número 13. La anomalía del mar Báltico. Después de eso último, parece justo que ahora hablemos de algo un poco más misterioso y mucho menos sediento de sangre. Así que hablaré de uno de los mayores misterios de las profundidades, la anomalía del mar Báltico. Esto comienza cuando los buceadores suecos del equipo Oceanikis estaban buscando un tesoro. Fue entonces cuando entraron en cierta parte del mar Báltico y encontraron una formación que no pudieron identificar de inmediato. Cuando miras las fotografías de la anomalía, puedes ver por qué dudaban en etiquetarla como algo natural o creado por el hombre. Después de todo, estaba claramente en el fondo del agua y tenía que llegar allí de alguna manera, pero la forma en que estaba formado hacía que pareciera que había sido elaborado por manos humanas. También hay que señalar que hubo algunos relatos de que los dispositivos electrónicos se apagaban mientras intentaban escanear la anomalía. Y si eso realmente sucedió o no es un tema de debate. Sin embargo, suena bastante genial. Número 12. Mares lácteos. Las mejores conjeturas aquí son que se trata de un depósito glacial único en su tipo, o bien es algún tipo de roca volcánica que quedó allí hace mucho tiempo. Y sí, parece el halcón milenario. Y no eres el primero en pensar que cuando estás en el océano puedes esperar ver luz del barco en el que estás,
de posibles faros u otras áreas artificiales cerca de las que estés, o del cielo. Sin embargo, durante muchos siglos, los capitanes han declarado que ocasionalmente se encuentran con tramos de mar de kilómetros de largo de los que emana luz desde abajo. Uno solo puede imaginar cómo se habrían sentido en aquel entonces, especialmente dadas las supersticiones de aquellos tiempos. Avanzamos rápidamente hasta ahora, y el efecto de los mares lácteos es algo que todavía estamos estudiando y tratando de desentrañar. Si conoces la tradición oceánica, entonces sabes que ciertas partes del océano podrían iluminarse a través de la bioluminiscencia, y es debido a los microorganismos que residen en el agua que lo causan. Sin embargo, como señalan los científicos, esas son secciones de agua mucho más pequeñas, por lo que no sería el mismo efecto que los marineros y otras personas han visto hoy. Algunos podrían postular que se debe a ciertas condiciones perfectas que hacen que el agua se ilumine de la forma en que lo hace. Nadie lo sabe todavía. Pero si ves un mar lechoso, no te asustes. Nada vendrá a atraparte. Es simplemente un fenómeno natural que sucede por sí solo. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 11. El leptocéfalo gigante. Ahora hablaré de algo que podría venir a atraparte si no tienes tanta suerte. El leptocéfalo gigante era un tipo especial de anguila que se detalló por primera vez en 1959. ¿Por qué menciono específicamente a esta y la convierto en una anguila? Bueno, eso sería porque, según las estimaciones, es la anguila más grande que jamás hayas visto, y es una que empequeñece incluso a algunas de las criaturas marinas más grandes del mundo. Eso se puede decir porque supuestamente se descubrió una cerca de Sudáfrica y se dice que medía 21 metros de largo. Esa es una anguila bastante grande, y si puede llegar a ser tan larga, bueno, sería algo aterrador de encontrar en las profundidades. Afortunadamente, y de manera bastante obvia, hay cierta controversia al respecto, ya que los detalles sobre la anguila aún son escasos. Aunque sí sabemos de cosas grandes que viven en las profundidades, por lo que todo es posible. Número 10. Ruinas del mar Egeo. ¿Recuerdas antes cuando hablé sobre cómo se encontraron ciudades perdidas debajo de las olas? Grecia es un lugar donde se han hecho tales hallazgos, y considerando su relación con el agua, eso no debería ser una gran sorpresa. Las ruinas del mar Egeo son los restos de ciertas ciudades perdidas que fueron consumidas por el mar a lo largo de la historia, y algunas ciudades antiguas importantes que se perdieron debido a esto. Una de ellas es la ciudad de Kaine. Una de las ciudades más populares es la de Pavlopetri, que tiene más de 5.000 años y sigue bajo el agua hasta el día de hoy, después de que un terremoto aparentemente la hundiera. Pavlopetri se encuentra frente a la costa de Laconia, en el sur de Grecia, cerca de la ciudad de Elefonisos, y se cree que tiene unos 5.000 años. Es una de las ciudades sumergidas más antiguas del mundo y un sitio arqueológico de incalculable valor que ofrece información sobre la planificación urbana antigua y la vida durante la Edad del Bronce. Fue descubierta en 1967 por Nicholas Fleming, un arqueólogo marino de la Universidad de Southampton, y más tarde fue cartografiada y estudiada por arqueólogos en 1968. Se encuentra a unos 3 o 4 metros por debajo de la superficie, lo que la hace accesible para la investigación y exploración submarinas, y cubre un área de unos 9.000 metros cuadrados. Incluye calles, patios, edificios, tumbas y cerámica, todo ello preservado bajo el mar. Ruinas como estas y otras que se han encontrado en la zona apuntan a que posiblemente se descubran aún más ciudades en Grecia. Pero solo el tiempo dirá si eso es verdad. Número 9. Calamar colosal. Ahora volvamos a las criaturas de las profundidades por un momento, porque cuando se habla de algunas de las más grandes del océano, el calamar colosal y el calamar gigante inevitablemente van a aparecer. Estas criaturas probablemente fueron las que habían atormentado a los marineros en ocasiones y llevaron a la creencia de que el todopoderoso Kraken era realmente real y que podía aplastar barcos enteros solo con sus tentáculos. La verdad es, afortunadamente, o posiblemente tristemente, mucho más mundana. Si bien el calamar colosal es enorme, no es lo suficientemente grande como para envolver barcos y arrastrarlos hasta Davy Jones Locker, a menos que el barco sea realmente pequeño.
La mayoría de los científicos estarían de acuerdo en que el calamar colosal mide unos 10 metros de largo o tal vez un poco más. El problema es que, como vive en las profundidades del océano, no podemos estudiarla con tanta frecuencia, y eso deja abierta la interpretación sobre cómo vive y qué tan grande llega a ser. Número 7. La carretera de Bimini. A veces, cuando la gente va a ver el océano o el mar, encuentra algo que no esperaba y se pregunta si está viendo algo que es mucho más de lo que parece. La carretera de Bimini es un ejemplo de ello, ya que esta supuesta carretera es en realidad un conjunto de bloques que se pueden encontrar en la cadena de islas de Bimini. Lo que ha hecho que la gente hable de ella a lo largo de los años es que la ubicación y colocación de los bloques hace que parezca una creación artificial. Pero la respuesta de quien la hizo no es algo que nadie pueda responder o siquiera bromear. Es por eso que ha habido tanto conflicto sobre lo que puede o no puede ser, porque muchas personas creen que es una formación natural que parece una carretera, y algunos ni siquiera creen que parezca una carretera en absoluto, sino más bien un muro. De cualquier manera, la gente sigue debatiendo su verdadero origen hasta el día de hoy. El camino de Bimini fue reportado por primera vez en 1938 por el explorador submarino Edward Cayce, quien predijo que la evidencia de la Atlántida se encontraría en las Bahamas. Está ubicado en aguas poco profundas frente a la isla de Bimini Norte, y eso lo hace accesible para practicar snorkel y buceo. Algunos teóricos creen que son los restos de una antigua civilización y posiblemente incluso la ciudad perdida de la Atlántida. Si bien los defensores argumentarían que es poco probable que la disposición lineal y organizada de las piedras sea natural, los geólogos sostienen que el camino de Bimini es una formación natural, el resultado de la erosión costera y las fuerzas de marea que han hecho que la roca de la playa se fracture y se asiente en una línea. La roca de la playa se forma naturalmente en aguas costeras poco profundas y se encuentran formaciones similares en otras partes del mundo. Número 6. Círculos submarinos. A menudo nos encontramos con el fascinante fenómeno de los círculos de cultivos terrestres, que han generado numerosas teorías e interpretaciones sobre su misteriosa procedencia. Sin embargo, las profundidades marinas también albergan sus propios patrones circulares igualmente intrigantes. Estos círculos submarinos, cuando son observados por primera vez, destacan inmediatamente como algo extraordinario y fuera de lo común en el paisaje marino. Mientras el observador contempla asombrado estas formaciones geométricas perfectamente delineadas en el lecho marino, surge inevitablemente la pregunta sobre su origen y propósito. La respuesta, como suele suceder en la naturaleza, revela la increíble adaptabilidad de la vida marina. Estos intrincados círculos son, en realidad, elaboradas estructuras de apareamiento creadas meticulosamente por los peces globo. Cada círculo representa una obra maestra de ingeniería natural, diseñada específicamente para atraer a una potencial pareja. Cuando la estrategia tiene éxito, la hembra deposita cuidadosamente sus huevos en el centro exacto del círculo, convirtiendo estas estructuras geométricas no solo en obras de arte natural, sino también en cunas para la próxima generación. De esta manera, estos círculos submarinos se convierten en el escenario donde se desarrolla uno de los ciclos más fundamentales de la vida marina. Número 5. Stonehenge del lago Michigan en 2023. Una fascinante exploración submarina en las profundidades del lago Michigan reveló una extraordinaria estructura prehistórica que inmediatamente evocó comparaciones con el famoso Stonehenge. La disposición meticulosa de las rocas y su configuración geométrica hacen que esta comparación sea particularmente acertada, mostrando un sorprendente nivel de planificación y diseño arquitectónico. Los estudios arqueológicos han estimado que estas piedras tienen aproximadamente 9.000 años de antigüedad, lo cual es verdaderamente notable, ya que esto la sitúa como una formación considerablemente más antigua que Stonehenge, superándolo por aproximadamente 2 milenios. Este descubrimiento plantea una serie de intrigantes interrogantes arqueológicos y geológicos. ¿Qué antigua civilización poseía los conocimientos y recursos necesarios para crear una estructura tan sofisticada? ¿Cuál era el propósito específico de esta construcción? Y quizás lo más fascinante,
cómo evolucionaron las condiciones ambientales y geológicas de la región para que un área que alguna vez estuvo lo suficientemente seca para permitir tal construcción terminara completamente sumergida bajo las aguas del lago Michigan. Número 4. El pez barreleye. Como ya comenté en la introducción, la vida en las profundidades del océano puede evolucionar de tal manera que realmente asombra. Y cuando mires al pez barreleye, verás exactamente a qué me refiero. ¿Puedes decirme legítimamente el motivo por el que existe un pez como este? Esta es una de las muchas especies de peces que residen en la zona de medianoche donde no hay luz natural. Por eso los científicos creen que la cabeza transparente que estás viendo fue una evolución para absorber la luz que se pudiera encontrar en estas profundidades y asegurarse de que no pudiera ser atacada por depredadores que acechan desde arriba. Es una forma bastante indirecta de hacer las cosas, pero si funciona bien, ¿quiénes somos nosotros para discutir? Número 3. Ciudad submarina cubana. En este fascinante descubrimiento, nos encontramos con otra formación misteriosa que dejó perplejos a los investigadores cuando fue hallada en una zona inesperada del océano. Este extraordinario hallazgo se produjo frente a las costas de Cuba, específicamente en el año 2001, y causó gran revuelo en la comunidad científica. Lo que más llamó la atención fue que esta formación, que presentaba características sorprendentemente similares a una estructura urbana planificada, se encontraba a una profundidad impresionante de 600 pies bajo el nivel del mar. Esta ubicación tan profunda sugiere una historia geológica fascinante, indicando que en algún momento del pasado remoto, esta área probablemente formaba parte del continente antes de sumergirse en las profundidades marinas. El descubrimiento desató un intenso debate en la comunidad científica, dividiendo a los expertos en dos campos claramente diferenciados, cada uno con interpretaciones radicalmente distintas sobre el origen de la formación. Un grupo sostenía firmemente que se trataba de una formación puramente natural, producto de procesos geológicos complejos, mientras que el otro defendía la teoría de que era una estructura artificial creada por antiguos habitantes de la región. A pesar de años de estudio y análisis detallados, este enigma submarino continúa siendo objeto de debate y especulación sin que se haya alcanzado un consenso definitivo sobre su verdadera naturaleza, una situación que probablemente persistirá en el futuro previsible. Número 2. El monumento de Yonaguni. Mucho antes de que Cuba tuviera su debate sobre estructuras submarinas misteriosas, Japón ya era el epicentro de una de las controversias arqueológicas más fascinantes y prolongadas de todos los tiempos a través del enigmático monumento de Yonaguni. Este extraordinario hallazgo submarino fue descubierto de manera fortuita por un grupo de buzos que exploraban las aguas cristalinas cerca de la isla de Yonaguni y posteriormente, tras exhaustivos estudios geológicos y arqueológicos, se le atribuyó una antigüedad aproximada de 10.000 años. Y como podrías imaginar, es precisamente esta datación la que desencadenó uno de los debates más apasionantes en la comunidad científica. Al examinar detenidamente el monumento, su estructura sugiere fuertemente la intervención humana en su creación, especialmente considerando que existían asentamientos humanos en el Japón prehistórico durante la época en que esta construcción podría haberse realizado. Los defensores de esta teoría señalan diversos elementos arquitectónicos reveladores, como escaleras perfectamente talladas, terrazas niveladas y ángulos geométricos precisos, que parecen indicar claramente que fue producto del ingenio humano y no meramente una formación geológica natural. Sin embargo, los escépticos en la comunidad científica han presentado argumentos convincentes que sugieren que las características aparentemente artificiales podrían ser el resultado de procesos geológicos naturales, citando ejemplos similares en otras partes del mundo donde la erosión y las fuerzas tectónicas han creado formaciones que parecen artificiales. Este debate continúa sin resolverse hasta el día de hoy, alimentando teorías y especulaciones sobre los orígenes de esta misteriosa estructura submarina. Número 1. El mecanismo de Antikythera. Ahora tenemos el mecanismo de Antikythera, que se encontró en un naufragio griego y realmente sacudió al mundo cuando se descubrió porque se trataba de una computadora analógica que fue fabricada por los griegos entre 150 y 100 a.C.
mucho antes de que realmente se concibiera el concepto de una computadora. Sin embargo, si hacías las cosas correctamente, podías decir varias fechas que los marineros podrían necesitar saber, o podías calcular la próxima vez que ocurriría un eclipse en el cielo. La pregunta y el misterio es cómo se les ocurrió a los griegos esta cosa, sin mencionar cómo lo construyeron en ese período de tiempo y luego lograron que funcionara con tanta precisión. No se ha registrado nada más de esta naturaleza en la historia durante mucho tiempo después de que se creó el mecanismo, y eso realmente dice algo. Bueno, eso es todo sobre el reino del océano y las cosas bastante extrañas y raras que se han descubierto en su interior a lo largo de los años. Nos vemos en el próximo video.